Muy buenas noches, licenciado. Mi nombre es Glenda Sánchez, de la carrera profesional en Ciencias Naturales con orientación ambiental, y la tarde de hoy vamos a explicar lo que es el texto paralelo del mes de octubre. El primer día de octubre fue el sábado 1 de octubre. El tema que realizamos fue la sociabilización de la agenda número 1, donde repasamos también sobre los números cuánticos y los compuestos binarios. Dice que en el óxido ácido es la combinación del oxígeno con un no metal. Los tres sistemas son el sistemático, stock y tradicional. Como tarea nos dejó una investigación de los átomos no metales en la tabla de los compuestos químicos. Y en mi investigación dice que los no metales son los elementos situados a la derecha de la tabla de los grupos del 14 al 17, incluido el hidrógeno. Los no metales tienen 7 electrones en su última capa de valencia, por lo tanto dicha capa está completa y son pocos reactivos. Entre los no metales incluimos el hidrógeno, el carbono, nitrógeno, fósforo, oxígeno, azufre, selenio, halógenos, flúor, cloro, bromo, yodo y los elementos de gases nobles. Mi comentario es: en un compuesto químico formado por moléculas de dos elementos. Estamos hablando de los compuestos binarios. El siguiente sábado fue el sábado 8 de octubre, donde socializamos la tarea de investigación del contenido que yo le acabo de dar sobre los no metales. Y nos dejó otra tarea que dice: ¿qué forma la combinación del oxígeno con el bromo? Forma un oxígeno ácido. Eso quiere decir que es el oxígeno más un no metal. ¿Cómo saber cuándo es un anhídrido? Cuando un elemento está unido a un oxígeno es un no metálico. El compuesto formado es un óxido ácido o anhídrido. El comentario: los no metales se caracterizan por no ser buenos conductores de calor ni de electricidad. Pasamos a nuestro siguiente sábado, que es la sociabilización de los tres sistemas, en los que hablamos sobre el clásico, tradicional, y nosotros le teníamos que mencionar. En el tradicional es cuando usamos la palabra oso para nuestro electrón con menor valencia y la palabra ico con nuestro electrón con mayor valencia. Tenemos la sistemática, que se usan los prefijos. En este caso, si hablamos de uno, vamos a decir bi o di. Si es mono, va a ser de uno. Si es de dos, va a ser di o bi. Si es de tres, se llamaría tri. Para el 4 se le menciona un tetra y para el 5 sería un penta. En el stock utilizamos los números romanos. Los números romanos representan la valencia con la que se oxida el metal. Por ejemplo, tenemos los oxidáceos, que están formados. Bueno, esos son los tres tipos: el tradicional, el sistemático y el stock. También nos dio un ejemplo sobre el clásico o tradicional, que también le podemos llamar tradicional, donde nos habló del hierro. Entonces acá nos explicaba que en este caso el hierro dice que tiene dos valencias, el nivel 2 y 3. Lo explicó en el nivel 2 y el 3. Por ejemplo, acá nuestra fórmula es el hierro más el óxido. Entonces, de hierro trabajamos con la valencia número 2 y el óxido 2. Estos se cruzan para que queden acá. Entonces nuestra fórmula, como estos dos números se pueden simplificar, acá trabajamos esta fórmula. Entonces acá nos queda nuestra fórmula y se llamaría óxido ferroso. ¿Por qué ferroso? Porque utilizamos la menor valencia. Y acá, como utilizamos en su mayor valencia, sería óxido férrico. Entonces acá nos dio un ejemplo de oso, en qué momento vamos a usar oso y en cuál momento usaríamos el ico. No dejó tarea y
el compuesto binario es un compuesto químico formado por moléculas solo de 2 elementos. Pasamos al sábado 22 de octubre. En este día tratamos el tema, seguimos con los repasos de los compuestos binarios, donde nos da otras explicaciones de cómo podríamos llamar a un átomo según su nivel en la valencia. Acá nos habló del plomo. Entonces el plomo sería, en su primera sería dióxido de plomo. Luego sería el óxido de plomo en el nivel 4. Y óxido de plúmbico, porque usamos su mayor valencia, colocamos el ico. Nos dejó una tarea de hacer una combinación de los óxidos del nivel 4 en los 3 sistemas. En el comentario, los compuestos binarios pueden constar de iones, moléculas, redes tridimensionales o incluso átomos metálicos o neutros. Entonces acá yo voy a explicar cómo podemos trabajar nuestros compuestos binarios con los átomos que él nos dio, que usted nos indicó. En este caso trabajamos el 19, 20, 21, 22 y 23. Potasio, calcio, escandio, titanio y venadio. Le voy a enseñar acá. Acá el primero que vamos a trabajar sería entonces el potasio. En el potasio dice que tenemos el nivel de valencia número 1. Entonces, acá nuestro potasio sería su fórmula K a la 2 y el óxido a la 1. En el clásico se llamaría entonces óxido potásico. Utilizamos el ico porque es un número mayor de la valencia. En el stock se llamaría entonces óxido de potasio uno. Recordemos que en el stock tenemos que utilizar números romanos. Y en el sistemático sería llamado como dióxido de potasio, dióxido de potasio. Dióxido de potasio. Ahora seguiríamos con el segundo, que sería el calcio. El calcio dice que tiene un nivel de valencia número 2. Entonces nuestra fórmula sería calcio más el oxígeno. El calcio sería quedaría 2, 2, pero como simplificamos quedaría así nuestra fórmula. En la primera, que sería el clásico, sería llamado entonces óxido cálcico. Finalización ico porque es un número mayor de valencia. En el stock sería entonces óxido de calcio 2. Números romanos. Recordemos que en el stock debemos de poner números romanos. Y en el sistemático sería llamado monóxido
de calcio. Seguimos con el siguiente, que es el escandio. El escandio es S3. Su número mayor de valencia es 3. Y el óxido, aquí sería 2, 3. Pero como vamos a cambiar, quedaría así nuestra fórmula. Entonces nuestro clásico sería óxido escándico. Recordemos que termina en nico porque es un número mayor de valencia. En el stock sería óxido de escandio nivel 3, porque es su nivel que tiene acá. Y en el sistemático lo llamaríamos como trióxido de biescandio. Trióxido de biescandio. Vamos a trabajar con el siguiente, que sería el titanio. El titanio tiene una valencia de 4 y 3. En este caso lo vamos a trabajar con su valencia número 3. Sería entonces nuestra fórmula Ti2 y el óxido de 3. En el clásico lo vamos a llamar como óxido titanoso. ¿Por qué titanoso? Porque vamos a agregar oso, porque estamos utilizando su valencia menor. Entonces, cuando usamos menor usamos oso, y cuando es su mayor valencia usamos ico. Entonces aquí sería óxido titanoso. En el stock sería óxido de titanio nivel 3, porque es con el que estamos trabajando. Y en el sistemático le vamos a llamar trióxido de bititanio. Sí. Y por último vamos a trabajar lo que es el vanadio. El vanadio tiene de igual manera varias valencias. Tiene el 5, el 4, el 3 y el 2. En esta ocasión lo vamos a trabajar con su valencia número 5, su mayor valencia. Entonces sería nuestra fórmula vanadio de 2 y el oxígeno de 5. Para el clásico lo llamaríamos como óxido vanádico. Ico porque es su mayor valencia. En el stock sería óxido de vanadio 5 en números romanos también. Recuerden que en el stock siempre se deben colocar números romanos. Y en nuestro sistemático será llamado entonces pentaóxido, penta porque es de 5, pentaóxido de bivanadio. Y es así como trabajamos nuestros números compuestos.
en sus tres sistemas, que es el clásico, stock y sistemático. Eso ha sido todo lo del texto paralelo del mes de octubre y muchas gracias.